Que Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos. Un gustazo saludarlos en este sábado 13 de mayo de 2023. Estamos en nuestra serie de devocionales Esfuérzate y sé valiente. Hoy es el día número 34. Ya estamos a 34 días de haber empezado esta serie. El devocional de hoy se titula La batalla es del Señor. Estamos estudiando la vida de Josué y hoy vamos a ir al capítulo 7 del libro de Josué, donde vemos después de la gran victoria de Jericó. Dios les ha dado una victoria tremenda, fenomenal, increíblemente maravillosa. La inexpugnable ciudad de Jericó ha sido destruida por Dios, que era una ciudad en tremendo pecado, como la sociedad cananita de aquella época. Ya hemos hablado de eso, ¿se acuerdan? Una sociedad de suma violencia, alejamiento de Dios, rechazo deliberado a Dios. Sabían que Dios era el verdadero Dios. Sabían que Jehová, el Dios de Israel, era el verdadero Dios y se opusieron a él deliberadamente. Y por eso Dios hizo juicio sobre esta ciudad que causaba tremendo daño, especialmente sobre los más vulnerables, mujeres y niños. Y Dios hace un juicio sobre esta ciudad y Dios le da la victoria al pueblo, caen las murallas y además Dios muestra gracia con algunos de esa ciudad, como por ejemplo Rahab. Yo creo que cualquiera que se hubiera arrepentido hubiera tenido el perdón de Dios y la gracia de Dios como Rahab, pero solamente Rahab y su familia decidieron unirse al pueblo de Dios. Y después de esta gran victoria, lo que vamos a ver es una derrota, mis queridos hermanos, y eso vamos a estudiar hoy en el capítulo 7 de Josué. Si quieren saber más, quédense aquí y estudiemos juntos la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este tiempo devocional. Te pedimos que nos hables, Dios mío. Ten una palabra para nosotros, permítenos escuchar tu voz. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, Josué 7, no les voy a leer todo el pasaje, pero les voy a contar un poco el contexto. Resulta que cuando Dios dio las órdenes de conquistar la ciudad de Jericó, les había dado instrucciones muy precisas de lo que podían hacer y no podían hacer. Dios les dijo que destruyeran todo el botín de la ciudad. Cuando uno hacía guerra en aquella época, pues había pérdidas humanas, por supuesto, pero los víveres, las cosas, la gente lo tomaba como botín de guerra y lo utilizaban para su subsistencia, para sus víveres. Y bueno, era lo normal en ese contexto militar. Recuerden que esta es una época completamente diferente a la nuestra. Muchas cosas nos parecen raros. Pues por supuesto que sí nos parecen raros porque fue hace miles de años. No es nuestro contexto, pero así era en aquella época. Pero en esta ocasión, Dios había dicho, no vas a tomar botín de la ciudad de Jericó. Eso va a ser consagrado a Dios. ¿Por qué? Porque era, pues, producto de una vida completamente corrupta, del pecado. Estas sociedades se encargaban de la tortura, del robo, del secuestro, de la violencia, de la crueldad. Y Dios había dicho, no vas a tomar nada del botín de estas ciudades, sino que lo vas a quemar. Todo lo que eran víveres, ganado, etcétera, lo iban a quemar y era como una especie de ofrenda a Dios. No como una ofrenda como cuando le damos una ofrenda a Dios de agradecimiento, sino más bien esta es una ofrenda a Dios de darle a Él la oportunidad de juzgar a esta ciudad. Eso es lo que tenía que entender el pueblo de Dios. Y otra cosa que tenía que entender el pueblo de Dios era que al quemar todas estas cosas del botín de la ciudad de Jericó, también estaban diciendo confiamos en Dios. No necesitamos tomar el botín de una ciudad en pecado porque Dios se las va a encargar para sostenernos. Esta puede ser una enseñanza para nosotros el día de hoy que no necesitamos de pronto hacer negocios sucios, no necesitamos de pronto hacer trampa en nuestra manera de trabajar porque Dios se las va a encargar de sostenernos. Y es una manera de confiar en Dios. El pueblo pudo haber dicho, oye, pero ya destruimos la ciudad, pues ¿qué tiene que nos comamos su comida? ¿Qué tiene que agarremos sus cosas? Dios dice, no, confíen en mí que yo los voy a sostener. No necesitamos a Jericó para sostenernos porque Dios nos va a sostener. Y además, aquí viene la otra instrucción. Dios había dicho, del oro y la plata y todos los metales preciosos se van a entregar para el santuario de Dios, para las ofrendas a Dios. Y esas fueron las órdenes de Dios. Y todo el pueblo cumplió estas órdenes al pie de la letra, con excepción de un hombre y una familia, la familia de Acán. Acán desobedeció las órdenes de Dios y robó algunas cosas que le parecieron muy valiosas, una túnica y oro.
y lo escondió como si fuera parte de sus pertenencias. Y al día siguiente, o a los días siguientes, el pueblo estaba muy contento por la gran victoria y fueron a hacer guerra contra una ciudad también fortalecida, pero más pequeña. Y dijo Josué, no mandes a todo el ejército, vamos a mandar solamente un regimiento para que no se canse todo el pueblo, porque Dios lo va a entregar en nuestras manos. Y resulta que fue este regimiento y perdieron la batalla y murieron como 30 y tantos hombres. Y regresan fracasados y dice Josué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No puede ser que Dios nos ha abandonado. Y es ahí donde vamos a leer, mis queridos hermanos, Josué 7, versículos del 6 al 10, dice así la palabra de Dios. Entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Se pusieron una deprimida, mis queridos hermanos, se entristecieron, se pusieron polvo sobre sus cabezas. Nos parece raro, así era la manera como la gente de antaño demostraba su decepción, su tristeza, su luto, su duelo. Versículo 7. Y Josué dijo, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué puedo decir ya que Israel ha vuelto la espada ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Mis hermanos, vemos aquí por primera vez a Josué teniendo temor, duda, actitud y pensamientos fatalistas extremadamente negativos. Lo hemos visto durante muchas partes a Josué tener fe, ser el que cree en Dios, ser el que se avienta, ser el que se fortalece y se valiente. Y aquí lo vemos lloriquear, mis queridos hermanos, como todo un cobarde. De verdad, él y todo el pueblo, los líderes del pueblo, ¡ay, Señor, ¿por qué nos traes hasta aquí? Vemos aquí a Josué decir lo mismo que tanto criticamos hace algunos devocionales sobre el pueblo. ¿Por qué nos trajiste al desierto para morirnos? Mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. Aquí Josué dice lo mismo, Señor, ¿para qué nos trajiste acá? Lo vemos con actitud fatalista, con actitud llena de duda. Mis queridos hermanos, ¿cómo ven a Josué? Hemos estado aprendiendo de Josué mucho, hoy vamos a aprender en oposición, ¿no? Como un mal ejemplo de Josué. Y esto me encanta de la Biblia, ¿no? Que nos cuenta las fallas, los errores de los hombres de Dios, que de pronto aprendemos mucho de ellos, pero también de pronto aprendemos lo que no hay que hacer, como en este caso de Josué, que se llena de miedo, de desesperanza. Acaba de ver la gran obra de Dios destruyendo la ciudad de Jericó y está dudando. ¿Qué pasa después? No se los voy a leer, se los cuento. Resulta que voy a leer el versículo 10. Y el Señor dijo a Josué, levántate, ¿por qué te has postrado rostro a tierra? Me imagino a Dios así como que, ay, Josuecito, no has aprendido nada. Levántate, mi hermano. Te acabo de decir yo como 40 veces, esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué es lo que haces? Te acobardas. Te acabo de decir, no te amedrentes, no te acobardes, no tengas temor. ¿Y qué haces, Josué? Te acobardas y tienes temor. Pero no lo juzguemos demasiado, mis queridos hermanos, porque sí o no, ustedes y yo también a veces nos pasa esto mismo. Ya hemos visto la mano de Dios, ya hemos visto sus milagros, ya hemos visto su amor, y de pronto también caemos en desesperación y en duda. Y sigue diciendo Dios, Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas. Dios le dice a Josué lo que está pasando. Hay gente que ha robado de lo que era de Dios. Hay gente que ha tenido esta avaricia. ¿Cuál fue el gran pecado de Acán, mis queridos hermanos? Desobediencia. Dios había ordenado algo directamente y Acán lo desobedeció. Ya con eso es motivo para una gran falta, mis queridos hermanos. Si Dios lo ordena, no se cuestiona, punto, se obedece. Dios tiene sus razones. Número 2, falta de confianza en Dios. Acán agarró cosas por avaricia, porque no creía que Dios le iba a sostener, porque quería cosas para sí mismo. Y número 3, le robó a Dios, mis hermanos, le robó a Dios, literalmente robó de lo que era del tesoro del templo. Eso es grave, eso es muy grave. Yo he sabido de gente que ha hecho esto, incluso el día de hoy, y he sabido cómo les va, mis queridos hermanos. Así le fue a Acán, porque Dios juzga el pecado, no siempre tan pronto como a veces pensamos que debería ser, pero Dios no tiene por inocente al culpable. Y le fue muy mal a Acán, terminó muerto. Ustedes pueden leer todo el capítulo 7 y Dios hizo juicio contra él. Mis queridos hermanos, ¿qué nos enseña esta historia?
¿Qué nos enseña esta historia del pecado de Acán, el gran pecado de Acán, que terminó siendo apedreado y quemado? ¿Qué nos enseña la falta de fe de Josué, que después de la gran victoria que Dios les ha dado, tiene miedo? ¿Y qué nos enseña este asunto del juicio de Dios? Que Dios no toma el pecado a la ligera. Dios juzga, mis queridos hermanos. Quiero decirles 3 cosas que debemos hacer ante esta historia. Número 1, no te desanimes, levántate. Dios le dice a Josué, levántate, mi hermano, no te desanimes. No te desanimes. ¿Van a venir fracasos en la vida? Claro que van a venir fracasos. ¿Van a venir dificultades? Claro que van a venir dificultades. No te desanimes, porque así como vienen dificultades, vienen victorias que Dios te ha dado. No te desanimes. Y si has caído, levántate. No te desanimes y levántate. Si has fallado, como Josué, que tuvo falta de fe, levántate. Mi padre siempre dice, santo no es el que nunca cae, santo es el que siempre se levanta. Mis queridos hermanos, Dios le dice a Josué, levántate, y nos lo dice a nosotros también. Si has caído, levántate. Si has tenido momentos de gran fe y ves las murallas de Jericó caer, tú dices, sí, Señor, pero de pronto se enfría uno, ¿no? Y de pronto se enfría y de pronto nos desanimamos. Levántate, mi querido. Levántate, mi querida hermana, porque Dios tiene más victorias que darte. Número 2, examina y purifica tu corazón. Es importante tener un constante examen, evaluación de nosotros mismos. Porque noten ustedes cómo Josué de pronto tiene momentos de gran fe y Dios le da grandes victorias. Pero de pronto llega la paz y llega la derrota y llega la dificultad y se le acaba la fe. Mi querido hermano, examinemos nuestro corazón constantemente. Acán era un hombre del pueblo de Dios y mostró una completa desobediencia a Dios. Poco a poco dejó crecer en su corazón la avaricia, dejó crecer en su corazón la falta de fe, la desobediencia. Eso nos pasa, yo he visto eso miles de veces en cristianos que en algún momento de su vida están en la iglesia y predican y cantan y dan clases y van a la célula y hacen obra social y ayudan a los necesitados y están bien encendidos y de pronto se van enfriando y terminan completamente lejos de Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay un constante examinar nuestro corazón, no hay un constante autocrítica de cómo estamos, cuáles son nuestras motivaciones. Mi hermano, Acán tenía motivaciones bien sucias y llegó a ese punto porque se fue dejando enfriar, se fue dejando estancar. Era del pueblo de Dios, había visto las maravillas de Dios, era de la nueva generación de israelitas que habían cruzado el mar y que estaban habitando la nueva tierra que Dios les daba. Y aún así pecó, tuvo falta de fe y terminó en la ruina, la tragedia total. Mi hermano, examina tu corazón, quita esas malas motivaciones y hazlo constantemente. No dejes que pase tiempo sin examinar tu corazón y sin purificar lo que tienes dentro de ti, que a veces nos hace querer no confiar en Dios, desobedecer a Dios, tomar lo que es de Dios. ¿Sabes cuál es una manera muy buena de examinar nuestro corazón? Diezmar. El diezmo nos purifica las malas intenciones, el amor al dinero, el amor a la materia, el amor a uno mismo. Número 3, confía tus batallas al Señor. Confía tus batallas al Señor. Deja que Dios sea el que haga la batalla, mi querido hermano. Deja que Dios sea el que provea. No busques agarrar por tu propia mano. Deja que Dios sea el que te dé lo necesario y te aseguro que recibirás más de lo que necesitas. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo. Perdónanos cuando hemos tenido falta de fe, desobediencia, avaricia. Perdónanos, Señor. Transfórmanos, purifícanos y permítenos examinar nuestro corazón constantemente para levantarnos cada vez que dudemos y caigamos y confiar la batalla solamente a ti, porque tuya y de nadie más es la batalla. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Espero que este haya sido un devocional de bendición para todos. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.